Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 3 de la serie Hermanos de otros mundos, donde continuaré desde el punto en que lo dejamos en el capítulo anterior. Veamos. Según Marcos, Jesús fue no solo azotado, sino tratado de la manera más brutal y salvaje por los guardias romanos, tras lo cual fue coronado de espinas y crucificado. Tras ser bajado de la cruz, su cuerpo fue envuelto en un lino fino. Al día de hoy se rumorea de que esta tela tiene una huella milagrosa del cuerpo de Cristo y que no es otra que la sábana santa de Turín. Si recordáis, en el capítulo 13 de la serie, la facultad de los médiums, fue un hermano en espíritu quien desmintió esta historia. Pero sigamos adelante. La mañana de la resurrección de Jesús, al parecer, resultó ser un verdadero galimatías y un rompecabezas sobrenatural. El Sanedrín se quedó mudo cuando le dieron la noticia de que la tumba de Jesús estaba vacía y aún más, tras escuchar que a primeras horas de la mañana un ser con una túnica blanquísima y con una luz sobre la cabeza había descendido de las nubes aterrorizando a los romanos que guardaban la sepultura. Esa extraña figura, que según los sacerdotes judíos era un ser celestial, fue el que movió la colosal piedra que bloqueaba la entrada a la tumba, demostrando una fuerza sobrehumana. La segunda sorpresa se la llevó María Magdalena, cuando vio a dos hombres no humanos vestidos de blanco que estaban cerca de la entrada. Uno de ellos le dijo: «No tengas miedo, si buscas a Jesús que fue crucificado, ya no está aquí porque ha resucitado». De pronto, estos enigmáticos personajes desaparecieron en los cielos y se preguntan: ¿podrían haber regresado a la nave nodriza que se encontraba en la órbita de la Tierra? Y también, ¿podría esta nave de origen extraterrestre ser la estrella de Belén que predijo su nacimiento? Otra cosa, cuando Jesús resucitó, reapareció delante de sus discípulos y parecía haber sufrido una transformación fantasmal. Incluso se cree que utilizó la bilocación, tras haber afirmado muchas personas el haberlo visto en varios lugares a la vez, simultáneamente. Mientras que en la Biblia no hay muchos detalles sobre el suceso, los libros apócrifos y la epístola de los apóstoles, prohibidas por la Iglesia durante siglos, relatan el ascenso de Jesús resucitado a los cielos. Ocurrió en el Monte de los Olivos. Jesús hablaba con sus discípulos y apóstoles, cuando un trueno y una fuerte iluminación se hicieron presentes. El trueno retumbó por toda la montaña y un carro descendió a través de las nubes. Este carro o carroza es conocido como Merkaba, un vehículo celestial de ángeles. Dichos textos describen cómo Jesús entró en ella, siendo recibido por los ángeles que vestían todos de blanco. Todos los presentes, asombrados, vieron cómo Jesús se elevó más y más alto en el cielo, hasta que él y los ángeles desaparecieron a la vista de todos. Nueva pregunta: ¿podría haber sido este evento el regreso a través de la nave nodriza del Cristo alienígena a su civilización originaria para unirse a su padre extraterrestre?
mientras que éste dejaba a unos humanoides como recaderos del evento, y que no serían otros que los ángeles con vestidos refulgentes que vieron María Magdalena y sus apóstoles. Recordemos que esto es simplemente la teoría de algunos que creen que Jesús existió realmente, pero que sus orígenes son bastante diferentes a lo que según ellos nos han querido inculcar, mientras otros dicen que esto forma parte de una gran conspiración dirigida por seres extraterrestres, con la única intención de esclavizar a la población de los humanos terrestres a través de todas las religiones de nuestro mundo. He aquí un extenso listado de los textos bíblicos empleado por aquellos defensores de la hipótesis alienígena: el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el paso del Mar Rojo, la caída del maná, el encuentro de Moisés con Yahvé en el monte Sinaí, la presencia de Dios en la tienda del encuentro, los fenómenos ocurridos en torno al Arca de la Alianza, todos los episodios que fueron protagonizados por los mensajeros divinos, ángeles, la desaparición misteriosa del patriarca Enoc, la ascensión del profeta Elías al cielo en un carro de fuego. Esta última escena es la más extraterrestre de todas, ya que se interpreta en clave de aducción, tan de moda entre los aficionados a la ufología. Como veis, para estas personas la referencia sobre los ovnis en la Biblia parece constante, cuando como ellos buscan y rebuscan con la predisposición favorable para ello. Este sería también el caso de J.J. Benítez, el popular escritor español creador de la saga novelada Caballo de Troya, entre otros muchísimos libros más, pues ha señalado en más de una ocasión en sus charlas, conferencias y entrevistas lo siguiente: puede haber dimensiones y planos desconocidos para la ciencia, a los que no hemos tenido acceso porque no tenemos la tecnología necesaria, ya que estoy seguro desde hace años que el fenómeno ovni es totalmente real. Es un conjunto de civilizaciones que llegan a la Tierra desde hace muchísimos años. Pues según Benítez hay avistamientos en todo el mundo, pero quizá donde más, en América del Norte y América del Sur, ya que allí se producen cientos de miles de casos. Apuntando también en más de una ocasión que la Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo, y lo digo con conocimiento de causa, ya que la he leído 3 o 4 veces subrayándola. Cuando se describen las columnas de fuego, de humo o los carros de fuego que vuelan, lo que están haciendo es contándonos lo que estamos investigando ahora. Naves enormes, nodrizas de todo tipo, elíptico, en las que entran y salen discos redondeados. Quienes la describieron tampoco tenían palabras para definirlos, y si alguien sabe de ovnis, entre otros investigadores patrios, desde luego es él, por el gran trabajo sobre el tema que lleva a sus espaldas durante más de 50 años, reflejado, como bien se sabe, en muchos de sus libros. Por ejemplo, en el último publicado, Mis primos, según dice el autor, es la continuación de Solo para tus ojos. Este se trata del libro número 25 de J.J. Benítez sobre el misterio de los objetos volantes no identificados. En él, el periodista e investigador navarro reúne más de 200 casos registrados en todo el mundo, desde la más remota antigüedad. No hay duda, asegura el autor, de que el fenómeno ovni es real. Sin embargo, para los creyentes de los textos sagrados, tienen muy en cuenta las aportaciones académicas y sobre todo la fe, ya que la Biblia es un libro revelado por Dios, aunque los primeros se empeñan en demostrar que es más racional y moderna su teoría
extraterrestre. El padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, es catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México y compartió un artículo en su blog Teología para Millennials titulado Omnis y la Iglesia, en el que el sacerdote expresaba que no hay una postura oficial de la Iglesia al respecto, alegando que es una cuestión prudencial no pronunciarse sobre realidades misteriosas que no sabemos a ciencia cierta lo que son. La Iglesia ha aprendido a ir un paso atrás del avance científico para no ponerse a pontificar en terrenos todavía opinables. Por lo tanto, ni reconoce ni condena a los ovnis, quedando la expectativa de lo que los científicos, o en este caso los militares, puedan concretar como algo sólido y establecido. Si los extraterrestres existieran, partiríamos del hecho evidente de que serían criaturas de Dios, al igual que el resto de la creación, pues extraterrestre no es sinónimo de increado, y si es creado, es dependiente también de Dios. Ni la Biblia ni el Catecismo afirman que seamos los únicos en el universo, y de existir extraterrestres, la relación con Cristo también sería un interesante objeto de estudio teológico, pues la creación entera, incluida la vida extraterrestre, ha sido hecha en Cristo y tiene su fin en Él. El descubrimiento de vida extraterrestre supondría una explosión de incógnitas que la teología poco a poco tendría que ir dilucidando progresivamente. En una entrevista realizada en 2008 al entonces director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes, en el sentido de que la creencia en Dios no chocaría con la existencia de extraterrestres, dijo: como astrónomo sigo creyendo que Dios es el creador del universo. Si hay miles de planetas y solo hay seres inteligentes en uno, en cierta manera es como poner límites a la libertad creadora de Dios. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Lo primero que debemos decir es que hasta el momento se trata de un gran juego de suposiciones y habría que esperar al primer encuentro cercano para que la Iglesia Católica se definiera oficialmente. Mientras tanto, podríamos aplicar su doctrina sin ninguna complicación. El primer supuesto es que los extraterrestres quizá podrían ser preadamitas, es decir, como hubieran sido Adán y Eva antes de pecar, y por lo tanto estarían en esa gracia natural, amistad con Dios, con la que habrían sido creados. Esto traería como consecuencia que no necesitarían de la redención de Cristo y que vivirían la perfección de una naturaleza buena, no viciada por el pecado. También se pronunció al respecto el teólogo Christopher Bablow, director de la Iniciativa de Ciencia y Religión del Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia de la Universidad de Notre Dame, diciendo que los principios teológicos fundamentales proporcionan el marco para cualquier pregunta doctrinal sobre el descubrimiento de seres extraterrestres, y que si bien la Iglesia no tiene ninguna enseñanza específica sobre la vida extraterrestre, los teólogos pueden especular sobre la existencia de estos seres y su naturaleza debido a los principios subyacentes que influyen en la doctrina de la Iglesia. El teólogo resaltó que según el cardenal Newman, estos principios son tan importantes que son la vida misma de las doctrinas, y señaló
que si se descubriera vida racional fuera de la Tierra, no sería teológicamente inconsistente creer que los seres racionales extraterrestres son criaturas de Dios que necesitan un Salvador para lograr su salvación. Pues cuando hablamos de especies racionales extraterrestres, no estamos hablando de criaturas angelicales, sino encarnadas, en particular animales racionales como lo somos nosotros. También señaló que estas especies probablemente tendrían una sociedad con diferentes culturas, similar a los humanos, y resaltó que en el mundo animal las criaturas más inteligentes y racionales tienden a ser más sociales, por lo que tendría sentido que los seres extraterrestres también fueran sociales. Incluso es posible que estas especies tuvieran algo de historia en la que Dios se hizo accesible para ellos, pues si estuvieran necesitadas de salvación. Habría una historia real de compromiso divino y autorrevelación con esa especie, con leyes proféticas, ancianos y sabios, y finalmente habría un ser de la especie que sería completamente extraterrestre, pero completamente Dios. Como en todo, existen las dos caras de la moneda. El padre Jesús Silva, licenciado en teología patrística, dice que el demonio ciertamente existe y actúa, y él se hace pasar por lo que sea con tal de engañar. Se hace pasar por fantasma, por el alma de un difunto, por el espíritu de la naturaleza, por lo que sea con tal de engañar y alejarnos de Dios, hacernos pecar y, si puede, intentar poseernos. Y prosigue diciendo: hay que partir desde el punto de vista de la física cuántica actual. Es prácticamente imposible que un alienígena inteligente pueda entrar en contacto con nosotros por cuestiones meramente físicas. De ahí a decir que el demonio se parezca a un extraterrestre, quizá me parezca un tanto rebuscado, pero la verdad es que el demonio es bastante rebuscado. Yo no conozco ningún caso, pero sinceramente no me extrañaría nada. Como podemos apreciar, el sí y el no están dentro de la organización de la Iglesia a la orden del día, por estas personas que pretenden hacerse pasar por unos sábelo-todo. Hace algunos años, el entonces director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el sacerdote jesuita y astrónomo argentino José Gabriel Funes, mencionado anteriormente, afirmó que si bien es probable que exista vida fuera del planeta Tierra, no cambia la visión cristiana del universo, alegando que no veía ninguna dificultad para la fe católica, ya que de haber vida extraterrestre, los católicos no tenemos necesidad de cambiar nuestra visión del universo, ya que Dios, en su libertad, podría haber creado otras criaturas también inteligentes y ser parte de la creación. Y casi sucede lo mismo con otras religiones, que no se oponen ante el posible hallazgo y contacto de seres vivos extraterrestres. De suceder un contacto con seres alienígenas, se convertiría en uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la humanidad. Pero hay algo que está en boca de muchos, y es que la NASA ha contratado sacerdotes y teólogos ante ese posible contacto con los extraterrestres, ya que ven en ellos una oportunidad para entender cómo la fe y la religión influirían ante un posible hallazgo y también cómo reaccionarían los creyentes ante ello. Seguro que lo tomarían como una manifestación del poder de Dios y su capacidad creadora en todo el universo. La investigación de estos sacerdotes es posible por el acuerdo firmado entre la Agencia Espacial Estadounidense y el Centro de Investigación Teológica de Princeton. The Times, el periódico nacional de Inglaterra, confirmó esta noticia en uno de sus muchos artículos publicados.
El caso más curioso es que entre los últimos papas, de una manera u otra, han estado implicados en el asunto, por cuanto tuvieron y dejaron constancia de ello en sus escritos, como fue el caso del Papa Pío XII. Fue en el año 2008 cuando se dieron a conocer apuntes inéditos encontrados en un archivo familiar del Papa Pío XII, donde narra la experiencia que vio al Sol rotar en 4 ocasiones, un fenómeno conocido como la danza del Sol. Según estos documentos, se afirma que el 30 de octubre de 1950, a las 16 horas, su santidad, durante el habitual paseo en los jardines vaticanos, leyendo y estudiando, escribió: «Fui impactado por un fenómeno que nunca había visto antes. El Sol, el cual estaba muy alto y lejano, parecía un globo pálido y amarillo opacado por un halo luminoso. No obstante, no me molestó para nada la vista al mirarlo fijamente. Había una nube difusa delante de él. El globo opaco empezó a moverse hacia afuera lentamente, rotando sobre sí mismo, yendo de izquierda a derecha y viceversa. Pero dentro del globo se podían ver los movimientos con toda claridad y sin interrupción. El Papa atestiguó haber asistido al mismo fenómeno el 31 de octubre, el 1 y el 8 de noviembre de ese mismo año. Una experiencia que ha sido interpretada por investigadores como el avistamiento de un ovni ante la mirada atónita del ocupante de la silla de San Pedro. Lógicamente, por mucha fantasía que se le eche a la cosa, ni el Sol baila ni se desplaza derecha e izquierda por capricho, y lo que llamó mi atención fue lo siguiente. Pero dentro del globo se podían ver los movimientos con toda claridad y sin interrupción. ¿Quiere esto decir que lo abdujeron, que estuvo dentro de la nave? Porque para mí, y sin duda, fue una nave, un ovni, y no el Sol». Os voy a contar ahora un caso bastante llamativo, el cual, después de intentar ocultarlo durante muchos años, también acabó por salir a la luz, siendo publicado por distintos medios de comunicación, y digo bastante llamativo por el personaje al que le ocurrió, y que recordaréis por su forma de ser y pensar a través del mensaje publicado en la serie anterior, Las voces de los salvos, ya que no fue otro que el Papa Juan XXIII. Este acaeció durante el verano del año 1961 en los jardines de Castel Gandolfo, mientras paseaba con su secretario particular, Monseñor Loris Francesco Capovilla, según las declaraciones que éste dejó en una nota más de 20 años después de la muerte del Papa, y que fue publicada el 23 de julio de 1985 por el periódico The Sun en Inglaterra, dando la vuelta al mundo en cuestión de días, en la cual decía: «La nave era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. Esta pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un ser salió de la nave, parecía un humano, a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Nos pusimos a rezar y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión». El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos mantuvieron una conversación entre 15 a 20 minutos, hablando intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que dijeron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida se marchó.
El sumo pontífice se dio la vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. El Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiese pasado. Varias veces después de aquel suceso, el Papa y yo caminábamos a través del jardín y sus ojos miraban hacia el cielo. Él nunca dijo nada de platillos volantes, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. Queridos todos, llegamos al final de este capítulo 3 de la serie Hermanos de otros mundos. Pero antes os advierto que en el próximo, y para zanjar toda esta historia que mueve o no la Iglesia Católica, lo iniciaré con una de las profecías de Juan 23 y una entrevista al Papa Francisco. Si recordáis, hasta hace muy poco tiempo, todas las expectativas se focalizaban en Marte, el planeta rojo, y en vez de extraterrestres se hablaba de marcianitos para referirnos a ellos, más o menos en tono jocoso. Y hoy muchísimas personas han descartado a nuestro sistema solar como un hábitat de alienígenas, por lo que gran parte de la ciencia, como siempre, si no ve, toca o pesa, son incrédulos totales, por lo que en vez de hacer una gran apertura, están cerrando cualquier expectativa, según ellos, por la lejanía en que se encuentran. Ya que hablo de Marte, os voy a revelar un pequeño secreto. Cuando acabemos con nuestras reencarnaciones en el mundo escuela de la Tierra, el nuevo despertar de nuestro espíritu para seguir aprendiendo, evolucionando y progresando, lo comenzaremos en el planeta Marte. Sí, en Marte, ese planeta rojo que se empeñan en decir que no hay vida. Esa será nuestra nueva escuela, preciosa y llena de vida, ya que está, por circunstancias de un pasado remoto, esta se encuentra bajo tierra. Y ya me despido hasta la próxima semana, donde seguiremos conociendo muchas más cosas de nuestros hermanos, porque lo son, extraterrestres. Paz, amor y progreso para todos.